Eh, Bien, en primer lugar les quiero agradecer a todos la presencia, les quiero agradecer la paciencia. Hoy usualmente le pido a la audiencia que aguantemos 5 minutos para empezar, así todo se termina de conectar, y esta vez me tocó a mí ser quien llega tarde. Este es un momento para mí muy especial porque va a ser la última charla de este ciclo, el último capítulo de la temporada. Veremos si tiene después algún tipo de regreso, si los estudios nos contratan para una nueva temporada. Y es a la vez una charla que de la casualidad resultó ser muy oportuna, donde vamos a ver una especie tan carismática y a lo mejor la menos conocida, la que hemos estado recorriendo, como la Guaraguazú, en un contexto donde o están terminando o ya han terminado hace muy poco grandes incendios que afectaron gran parte del hábitat de esta especie. Así que inesperadamente nos cayó en un momento de gran trascendencia. Lo que ha pasado en Corrientes es una tragedia ambiental, pero la verdadera tragedia ambiental que atraviesa nuestro país es la falta de políticas para prevenir y lidiar con eventos como los de Corrientes, que ahora fue en esta provincia, ha sido en otros momentos en la cordillera. Lo cierto es que la Argentina no tiene en funcionamiento mecanismos de gestión ambiental adecuados para poder gestionar, entre otras cosas, estas incidencias. Con esta introducción la voy a presentar a Lucía, haciendo todo desde el celular, lo cual es casi una proeza. Ahí está, ¿eh? Bueno, Lucía Soler es docente y bióloga en el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Además es miembro del INBIOSUR, CONICET, UNS, donde desempeña tareas de investigación en el marco de un proyecto de grupos de investigación sobre la biología y conservación de mamíferos silvestres. Ha participado en proyectos de investigación, conservación y educación ambiental con diversos carnívoros de Argentina. En el año 2001 comenzó a coordinar un proyecto en las provincias de Chaco y Corrientes para relevar conflictos con los pobladores e identificar amenazas para la conservación de los carnívoros silvestres, con especial énfasis en el Aguaraguazú. Además, ha actuado como revisora y colaboradora en la categorización de la especie Zebrachiurus a escala internacional en el 2004 y en el 2016, y a nivel nacional en el 98, 2013 y 2019. Actualmente continúa coordinando el proyecto Conservación de los Carnívoros del Nordeste, enfocando los esfuerzos en los estudios ecológicos y acciones de conservación del Chrysocheilon brachyurus en Corrientes, Chaco y Entre Ríos. Con esta introducción, Lucía, muchas gracias. La charla es toda tuya. Bueno, muchas gracias, Nicolás, y gracias también a Hugo, que comenta ahí que es de la Fundación Verde Pampa. No, de nada, gracias a ustedes por la organización de estos espacios que, bueno, obviamente con toda la situación que ha acontecido en relación con actualmente, bueno, ahora estamos un poquito mejor en la provincia de Corrientes, realmente estamos muy preocupados por cómo se va a recuperar la situación ambiental. Así que bueno, gracias, y si te parece, comparto la pantalla. Hace bastante que no uso Zoom, así que voy a cualquier cosa me comentan si... Por ahora viene todo bien, Lucía. Bárbaro. Ahí se ve bien, sí. Perfecto. Bueno, genial. Esta es la primera como para empezar. Bueno, yo quería empezar primero hablando un poquito general, ¿no? Bueno, digamos, he incluido algunos temas o los temas como centrales de los que nosotros también trabajamos en nuestro proyecto, pero bueno, por ahí si surge alguna duda, por ejemplo, no he incluido algunas temáticas vinculadas a las amenazas, más que nada, bueno, porque son bastante complejas y por ahí, bueno, si surge lo podemos charlar durante la charla. Bien, se me ocurrió empezar la charla con esta frase de Luigi Boitani, que es un reconocido conservacionista a nivel mundial, que trabaja justamente con carnívoros en Europa. Él dice: tememos al lobo porque se parece demasiado a nosotros. Yo creo que, bueno, esta es una
una afirmación bastante fuerte, y yo creo que, bueno, Luigi trabaja con lobos, realmente con la especie que es el lobo europeo. Y bueno, nuestro zorro, llamado lobo guará, bueno, sobre todo en países, lobo de crin, en Europa, en Francia, siempre ha tenido esta cuestión de mezcla entre un zorro y un lobo. Entonces me parecía que era una frase que puede reflejar un poco toda la historia que ha tenido el aguaraguazú en Argentina, hasta que, bueno, se comenzó con todo un movimiento a nivel nacional, a partir del 2004, 2005 más o menos, quizás 2003, lo que hablaba un poco de una movida a nivel bastante regional, proyectos muy puntuales en distintas provincias, que buscaban de alguna manera tratar de entender y comprender la gran mortandad que había de aguaraguazú por pobladores, ¿no? Estoy hablando hace casi 20 años. La guará era una de las principales amenazas, era la mortandad por caza furtiva o por pobladores que lo hacían atacar por perros. La pregunta que la podemos responder hacia el final es si algo de esto ha cambiado en casi 20 años de trayectoria de talleres y de actividades a nivel nacional. Bien, entonces, que en realidad no es un lobo, es un zorro, está categorizado dentro de lo que son los zorros, ahora vamos a ver un poquito eso, tiene un peso aproximado entre 25 y 30 kilogramos, y ahora vamos a mostrar un poquito algunas imágenes que tienen que ver con la estructura del cráneo, que es importante para comprender aspectos de su ecología, sobre todo lo que tiene que ver con la dieta. Bien, ahí dice que tiene un periodo de reproducción entre mayo y julio, que esto es tentativo, y las crías nacen entre el mes de septiembre y noviembre. Bueno, aproximadamente 3. Estos datos son sacados obviamente de información de campo, estadísticas o a veces de artículos que salen sobre todo de zoológicos, pero en realidad es muy difícil encontrar aguaraguazú con 3 crías, digamos, en vida silvestre. Normalmente llegan 1 o 2, y en cautiverio han sido más exitosas los nacimientos. Bien, los hábitats o los ambientes que fundamentalmente utiliza la especie son ambientes abiertos y semiabiertos. ¿Qué quiere decir? Que no es que no usa ambientes boscosos, pero prefiere, por su estructura anatómica, por su mecanismo de locomoción, por su comportamiento, por la dieta, hay una coevolución entre los ambientes abiertos y semiabiertos que lo hace como, bueno, tener justamente una mejor, por llamémosle así, mejor capacidad para desplazarse por ambientes que no tienen estructura tan leñosa. ¿Dónde habita? Bueno, los países a nivel internacional, Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, y en Uruguay hay algunos registros en los últimos años que nos han llevado a pensar que posiblemente hay poblaciones que podrían estar bajando de Brasil y que se estarían instalando en el país vecino. Dentro de Argentina, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba y Misiones son las provincias que actualmente tienen registros. Y acá hay que tener cuidado porque hemos encontrado en los últimos años, hay registros en provincias como Tucumán, San Luis, la provincia de Buenos Aires, pero no se considera por lo pronto, o no se debería considerar como puntos o suficiente cantidad de información para que estas provincias pasen a formar parte de su área de distribución. Entonces, son registros por el momento aislados, que no se han podido comprender, y bueno, que forman parte pero sí, bueno, sí están citados, han salido en algunos artículos periodísticos como registros como de individuos errantes. Bien, acá tenemos unas imágenes del Museo de Santa Fe. Podemos ver justamente esta característica de los molares, ¿no? Los molares bien típicos de zorro, unas estructuras de molares bien grandes, romas, porque no tienen puntas como podrían ser las de los felinos, que les permite, justamente, al igual que el resto de los zorros, consumir semillas, hueso, bueno, una dieta muy parecida, incluso, podríamos decir así, al de un perro, ¿sí? Entonces, esto también es importante, porque muchas veces, cuando uno tiene que presentar estas especies,
y dicen que es un carnívoro. Y está bueno también tener en cuenta que hay una relación muy fuerte entre la anatomía y la ecología de estas especies. Bien, en Argentina, bueno, en Sudamérica, nosotros nos encontramos con en el cono sur, digamos, nos encontramos con la presencia, bueno, que la guaraguazú, como decíamos recién, es el cánido más grande, ¿no? de Sudamérica, no de América, ¿no? De Sudamérica. Entonces, si miramos, o si comparamos, vemos que es el de mayor tamaño, ¿sí? Y en realidad está vinculado filogenéticamente más a alguno de ellos que a otros. Y esto, bueno, algunos estudios, hay bastantes estudios relacionados con justamente el árbol filogenético de la guaraguazú, que acá lo vemos un poquito en detalle, incluso está lejanamente vinculado con el zorro de Darwin, que bueno, es un zorro que está en Chile, y algunas otras especies que, bueno, que incluso también hay algunos artículos que lo vinculan con el zorro de Malvinas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que hoy por hoy, con los zorros que tenemos actualmente, es como más cercanamente emparentado con el zorro pitoco, que está presente en nuestro país, y el zorro de monte, que también es una especie que vive en simpatría con el aguaraguazú. El zorro pitoco no tiene registros de simpatría con el aguaraguazú, o sea, no solapan el territorio. Bien, este mapa, bueno, voy a presentar un par de mapas porque este me parece que es un tema importante, el tema de la distribución, que ha tenido mucho auge en los últimos años, sobre todo en Argentina, con la recategorización de esta especie a nivel nacional. Bien, nosotros a nivel internacional, esto es un mar de puntos de la presencia del aguaraguazú en Sudamérica, ¿sí? Como vemos, está presente en una buena parte del continente sudamericano. Pero si vamos más en detalle, dentro de nuestro país, hasta el 2014 aproximadamente, teníamos estos puntos, ¿sí?, de presencia, bueno, no quiere decir que estén todos, quiere decir que son los puntos reportados para la presencia del aguará. Y habían empezado a aparecer estos puntos que nosotros les llamamos puntos extremos, que, bueno, hoy por hoy se están completando con información más nueva o que se va renovando y que va mostrando que la especie está mostrando una presencia que no sabemos a qué obedece en zonas como un poco más alejadas. Y si podemos ver, por ejemplo, en la zona de Entre Ríos, donde nosotros también hemos hecho un relevamiento de la especie está llegando, en este mapa no aparece, está llegando prácticamente al sur de la provincia de Entre Ríos. Dentro de la provincia, de la Argentina, la especie fue recategorizada, pasó a estar en peligro a estar amenazada, ¿sí? Y esto también, para esta recategorización, se utilizó el criterio también justamente de distribución. Por eso es importante saber, ¿no?, dónde está la especie y cuál es la superficie que ocupa actualmente. Si nosotros si pudiésemos comparar cómo ha evolucionado el conocimiento de la presencia del aguará, yo creo que en términos de distribución podemos ver como una línea de tiempo que tenemos, por ejemplo, este mapa que fue publicado en el año 2014, pero que en realidad es un mapa que fue construido por nosotros, digamos, por un grupo de Argentina en el año 2004. Y podemos ver que la distribución dentro de Argentina son unos pequeños manchones, ¿no? Con el o el paso del tiempo, la información fue incrementándose, fue mejorándose la forma en cómo intercambiábamos información y fuimos conociendo hacia dónde, bueno, en qué áreas estaba como más presente. Este mapa que está acá es el último publicado. Hay más información, yo recién mostraba a nivel de la recategorización. Este es el polígono que muestra el área de ocurrencia de la especie, pero bueno, los puntos tienen, digamos, son muchos menos que la superficie que realmente ocupa. Bien, esto muestra un poco un reflejo, bueno, en relación con lo que venía diciendo recién. Nosotros, ¿cuánto sabemos de la especie, no? ¿Sabemos mucho? ¿Sabemos poco? Bueno, la realidad es que sabemos muy poco, sobre todo en Argentina. Entonces, bueno, este gráfico
un poco yo lo quería presentar al principio, no está actualizado porque no tiene toda la información de los últimos años, pero presenta un poco cuál es la cantidad de información con la que contamos. A nivel, digamos, de publicaciones, la mayoría de nuestras publicaciones son muy regionales, ¿sí? Y también hay un gran porcentaje de publicaciones locales, lo cual obviamente tiene un impacto en términos más de, un poco más lo que impacta en tener recursos económicos, ¿sí? Porque lo que se sabe yo lo puedo publicar a nivel más regional, pero la realidad es que a nivel internacional se ha publicado muy poco y eso impacta mucho, o impacta de alguna manera, en que pareciera como que no sabemos nada de la especie. Sabemos muy poco, pero sabemos bastante más de lo que hemos podido demostrar en forma, digamos, a una escala internacional. Cuando me refiero a internacional, me refiero sobre todo a publicaciones en idioma inglés, ¿no? Bueno, a nivel de impacto de los resultados, la realidad es que, bueno, este grafiquito de población estaría un poquitito más, quizá más chiquitito, ahora bajado. ¿Por qué? Porque a nivel individual, durante un periodo, sobre todo hasta aproximadamente el año 2008, 2009, había crecido mucho la información en zoológicos. O sea, había mucha información proveniente de individuos que habían sido rescatados, se los había llevado a zoológicos para rehabilitación o porque eran individuos que no podían ser devueltos a la naturaleza, y esa información que se generaba, publicada en revistas, publicado en revistas de veterinario, en revistas especializadas o en resúmenes de congresos, apuntaba más a información individual. Pero es muy poco lo que sabemos actualmente sobre las poblaciones de Argentina. Bien, y esto entrando ya un poquito más en lo que es, hablando ya de lo que sabemos, un tema que siempre recurrente en la gente que pregunta es ¿de qué se alimenta la especie? ¿No? Porque, bueno, esto también es una condición muchas veces para poder, bueno, en temas de conflicto es fundamental saber de qué se alimentan los carnívoros. Bueno, acá tenemos algunas muestras del análisis de laboratorio de nuestro proyecto, de heces colectadas en la provincia justamente de Corrientes, cuando comenzamos el proyecto en el año 2004. Bueno, esta técnica, que es la técnica básica, la técnica de análisis de heces, nos empezó a mostrar algunos datos interesantes como que el aguaraguazú en realidad tiene una dieta, si bien está categorizado como un oportunista y un generalista, no pareciera que es tan generalista y que es tan oportunista como se dice. Pero bueno, falta información, como decía recién, nosotros tenemos una información que es parcial, que es de ambientes muy particulares de Chaco, Corrientes, entonces esta información obviamente se tiene que ampliar. ¿Y qué sabemos concretamente? Bueno, sabemos que la dieta del aguará, acá podemos ver, sobre este eje pintados en colorcitos, ¿no? Esto que se ven acá, de alguna manera representan los porcentajes. La mayoría de la dieta del aguará está centrada en vegetales, tiene una alta proporción de consumo de frutos, pero también hojas, pero fundamentalmente frutos. ¿Cómo se ve reflejado en la dieta? Bueno, son las semillas lo que nosotros encontramos, pero también encontramos las fibras, los despojos de esas semillas. Otro componente importante en la dieta del aguará son los moluscos y los crustáceos, que tienen tienen un porcentaje muy importante de las 4 áreas que hemos estudiado hasta la fecha, tienen una alta proporción. Los mamíferos, si bien tienen un porcentaje muy elevado, no están representadas en todas las áreas, ¿sí? O sea, esto es como que en algunas áreas consumiría más, sobre todo micromamíferos, y en otras áreas consumiría más de esto que decía yo, crustáceos y insectos y peces. Los peces, esto también es un dato muy interesante porque nosotros hemos encontrado en el campo, por ejemplo, los sitios donde los aguarás paran a comer, y se nota que han estado, o sea, se ve muy claramente que han estado pescando, por así decirlo, sobre todo viejas de agua, peces que quedan en la época, sobre todo cuando empiezan a secarse los charcos de agua, son peces que los consumen eso sí, en forma oportunista, pero tienen un alto porcentaje de representación dentro de la dieta. Y en lo que respecta a los insectos, que también están muy bien representados, la mayoría corresponden a insectos de agua, ¿sí?
posiblemente consumidos durante el periodo que también consumen crustáceos y caracoles, ¿sí? Esto también, este estudio de dieta, nosotros lo vinculamos fuertemente con el uso de los ambientes. Obviamente esto habla a las claras de qué ambientes necesita o utiliza el aguaraguazú. Hablando justamente de lo que vos recién decías, Nicolás, de que, bueno, la provincia de Corrientes está sufriendo una sequía y quemas. Entonces, ¿qué pasa con aquellas especies que utilizan recursos de ambientes de humedales, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar o cómo se proyecta a futuro la ecología de estas especies, ¿no? Bien, y esto también es un tema que nosotros empezamos a trabajar en los últimos años. Cuando empezamos a estudiar la dieta, empezamos a encontrar semillas de palmeras. Las palmeras empezaron a ser una parte importante de la dieta del aguaraguazú. Y bueno, empezamos a indagar, sabiendo que las palmeras constituyen a nivel paisaje una especie que muchas veces están en regresión, sobre todo, bueno, algunas palmeras más que otras. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿qué tal si el aguará es un dispersor importante, ¿no? De alguna manera es un arquitecto, un animal que puede de alguna manera colaborar, no como única especie, pero colaborar en este diseño a nivel paisaje. Bueno, empezamos a trabajar en temas semillas, hay muy poco publicado sobre este tema, y bueno, hicimos algunos ensayos sobre germinación, ensayos sobre viabilidad. La realidad es que nos encontramos con algunas sorpresas, como por ejemplo que hay un alto porcentaje de semillas de palmeras que se pierden debido al ataque por insectos. Entonces, el aguará no daña las semillas de las palmeras cuando las consume, a diferencia de otras especies, como puede ser los tucanes, el chancho jabalí, ¿no? Que es una especie que justamente rompe las semillas. El aguará no las rompe, no le produce ningún daño. El daño, es como decía, está dado por el ataque de insectos que tienen parte de su ciclo dentro de la semilla. Bueno, acá vemos algunas imágenes de los ensayos de viabilidad. Como ven, hay un porcentaje importante. Esto obviamente fue hecho puntualmente para semillas del Parque Nacional Burucuyá, en Corrientes, y para algunas semillas de un área rural muy cercana al Parque Nacional, donde, bueno, a partir de esa semilla nosotros hicimos este ensayo de viabilidad. Las semillas del Parque Nacional Burucuyá, lamentablemente la mayoría contenía o hongos, o ataques por hongos, o estaban atacadas por insectos en su interior, por lo cual se reflejaba una baja viabilidad, es decir, que aunque el aguará sea un buen dispersor, la semilla posiblemente no, la semilla no iba a germinar. Bien, y yendo puntualmente al tema de esto de los ambientes que utiliza el aguaraguazú, estos ambientes que utiliza en relación con, yo comentaba, con la dieta, nosotros empezamos también a hacer, en los primeros años de nuestro proyecto, en el año 2001, comenzamos a registrar qué ambientes utiliza la especie. La realidad es que si bien es un zorro, no encontraba, había ambientes donde el aguará no estaba presente. Y había ambientes donde empezamos a notar que la presencia se daba con mucha frecuencia, tenía mucha intensidad de uso. Entre los ambientes, yo puse acá algunos para reflejar la diversidad de ambientes que utiliza. Bueno, sobre todo palmares y pastizales, zonas de humedales, como decía anteriormente, pastizales, me refiero, cuando hablo de pastizales, son los pastizales o malezales y pajonales, que están descritos de alguna manera un poco diferente para Corrientes, es decir, esos pajonales muy cerrados, son utilizados por la especie, y también utilizan los montes. ¿De qué manera los usan? Sobre todo utilizan dentro de los montes ambientes que son, por ejemplo, lo atraviesan o lo bordean, y las forestales, sobre todo los de eucaliptales, que son las que nosotros pudimos relevar, también las utilizan. Entonces, esto nos dio a pensar, bueno, realmente, si bien es una especie generalista, ¿cómo se adapta a estos ambientes?
cuál es el nivel de alguna manera de impacto que tienen en los pobladores, porque estamos hablando de que muchos de estos ambientes, como la forestal, están en íntima relación con las actividades antrópicas. Bueno, y esto nos condujo un poco a vincular todo lo que veníamos haciendo entre las amenazas hacia la especie y los ambientes que utiliza la especie. Un tema que, bueno, yo no lo comenté porque es más a nivel de proyecto, es que nosotros trabajamos, de hecho, actualmente, fundamentalmente ambientes rurales que sean áreas no protegidas, o sea, en campos privados, que tienen diferentes tipos de uso, ya sea como arroceras, agroganaderos o para pastura, para ganadería. Y dentro del Parque Nacional Burucuyá, particularmente, estuvimos haciendo algunos relevamientos que ahora voy a contar hacia el final de esta presentación, como a modo de cierre, pero bueno, fundamentalmente hemos puesto nuestro esfuerzo desde el año 2001, que fue el año que comenzamos a trabajar con esta especie, en Corrientes, hemos puesto el esfuerzo sobre todo en ambientes no protegidos. No protegidos hablo al nivel me refiero más que nada legal, ¿no? Bueno, acompañando todo esto que tiene que ver con el uso, empezamos a detectar algo de lo que se sabe muy poco, que son los sitios de presencia de la especie. Es decir, sitios que particularmente el aguará visita con mucha frecuencia, que esto tiene que ver mucho con la ecología comportamental de la especie. Bueno, empezamos a registrar que hay sitios que le interesan, digamos así, entre comillitas, más que otros, ¿no? Es como que el animal utiliza dentro de este espacio abierto algunos lugares más que otros. Bueno, buceando en la bibliografía empezamos a encontrar que la guaraguazú utiliza estos termiteros y que también esto se ha encontrado en Brasil. Y esto empezó a resultar muy interesante porque dijimos, bueno, entonces este comportamiento, a ver, es aprendido, es innato el usar sitios conspicuos del ambiente para poder marcar su territorio. Bueno, esto nos pareció muy interesante, entonces empezamos a estudiar los tacurúes, ¿no? Estas estructuras que están construidas por hormigas, en zonas de pastizales, como se ve acá en esta foto, y empezamos además de hacer las colectas de heces, porque ¿cómo sabíamos que el animal había visitado esa zona? Porque generalmente, a veces se pueden encontrar huellas, pero generalmente detectábamos materia fecal. Además de colectar la materia fecal para estudiar la dieta, empezamos a medir estos tacurúes para poder entender si había una relación entre los tipos de tacurúes, porque no son todos iguales. Empezamos además a registrar, a mapear estos sitios, las ubicaciones, dónde estaban ubicados, qué relación tenían entre ellos, espacialmente hablando. Y bueno, realmente están saliendo, porque todavía estamos analizando estos datos, que el aguaraguazú tiene una fuerte ligazón con estos sitios conspicuos que le permiten señalar el territorio. Bien, y acá vemos en esta foto que dice Canales, que es la segunda, un tacurú que se encuentra sobre un canal de agua. ¿Sí? Este es un canal de una arrocera. Otros sitios, por ahí quizás a veces bastante difícil de encontrar, porque bueno, uno sale a buscar por el campo, ¿no? Bueno, a ver, empieza a caminar, a ver qué encuentra, y con el correr del tiempo, me refiero a años, uno empieza a detectar que hay un patrón de uso del ambiente. Estos sitios, por ejemplo, pueden ser, además de los tacurúes, muchas veces son sitios de puentes, sitios particulares dentro de senderos, como este que se ve donde dice senderos, sitios particulares en los bordes de los arroyos, donde el animal cruza de un lado al otro. Bueno, esto de alguna manera nosotros, además de mapearlo, tratamos de llevarlo para comprender un poco a nivel paisaje cuál era la dinámica de la especie dentro de estos paisajes donde estábamos estudiando a la guaraguazú. Bien, entonces, a partir de esta información, comenzamos a encontrar que había una relación muy estrecha, o bastante estrecha, entre el uso de caminos de tierra, el uso de cortafuegos.
rutas asfaltadas con menos frecuencia, bueno, sobre todo acá, ¿no? Pero como sabemos, el Aguaraguazú, de hecho, muchos de los atropellamientos son justamente en rutas de alta velocidad, es que es una especie que justamente utiliza mucho los caminos para desplazarse, ¿sí? Entonces, estos elementos lineales del paisaje que le facilitan moverse de un lugar a otro, y muchos de los cuales se los hemos provisto nosotros, los humanos, a través de la ganadería, porque muchos de estos senderos digamos, van siendo delineados por la ganadería, muchos han sido construidos por los vaqueanos del lugar, que los construyen para movilizarse, o caminos internos dentro de campos privados, son utilizados por la especie con mucha frecuencia. Y esto es importante, porque también en Argentina, y me refiero particularmente a los caminos no internos, sino a las rutas asfaltadas y rutas, bueno, de hecho, rutas que sean de tierra, no han recibido una atención especial, sobre todo lo que es el señalamiento, ¿no? En otros países se está trabajando mucho, no con aguará, pero sí sobre todo con carnívoros para evitar atropellamientos, en señalar, en marcar, en delinear, justamente, porque estos son animales que tienen una muy buena fidelidad al sitio, ¿no? Es decir, esto quiere decir que utilizan con mucha frecuencia estos ambientes. Entonces, nosotros detectando estos ambientes podemos incluso llegar hasta marcar con bastante exactitud o con bastante, digamos, aproximación, dejar marcados los lugares por donde los animales cruzan y llegar a evitar muchos de los atropellamientos que actualmente están ocurriendo en rutas, sobre todo de provincias como Santa Fe, Córdoba, bueno, hay casos también en Formosa, son las provincias donde hay muy buenas poblaciones, sobre todo Santa Fe y Formosa. Entonces, bueno, esta información, obviamente tomada con cierto cuidado, puede ser utilizada para pensar cómo planificar o cómo entender el comportamiento en relación con el manejo y planificación para la conservación de la especie. Bien, esta es una foto que la quería un poquito detenerme puntualmente para aclarar algo que recién Abuelo de Pájaro lo conté, ¿no? Es el tema del esfuerzo de muestreo. Yo no lo incluí en esta charla, pero el esfuerzo de muestreo para trabajar con esta especie es muy elevado, aún trabajando en áreas donde la especie es más abundante que en otras. Nosotros hemos trabajado con muchísimos voluntarios, ya sea de Argentina y del exterior, que han venido a colaborar, y realmente es una especie que requiere mucho esfuerzo de campo, hay que buscar mucho, son muchas horas de buscar, por eso vuelvo a repetir y vuelvo un poco a poner este énfasis en la importancia de tratar de trabajar en metodologías rápidas de detección de aguará. Es decir, esta información, como la de otros proyectos que han colectado información en campo, puede permitir, digamos, de alguna manera, darnos la información para que cuando salgamos a recorrer un lugar tengamos alguna idea de dónde empezar a buscar. Cada lugar es nuevo, pero esta información es necesaria, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá, por ejemplo, estos canales de agua, estos canales que estos corresponden a una rosera en la provincia de Corrientes. Nosotros, cuando comenzamos a trabajar acá, fue con la idea de hacer, teníamos collares para colocar y habíamos hecho unas campañas de captura que no pudimos capturar aguará, con muchísimo esfuerzo, porque mover las jaulas de la especie son enormes las jaulas. Bueno, hicimos un relevamiento preliminar para poder determinar a ver por dónde estaba, haciendo uso de este concepto de la fidelidad de sitio de la especie, ¿no? Bueno, entonces, sabiendo que utiliza los sitios con cierta frecuencia, empezamos a recorrer por dónde podíamos encontrarla. Nos encontramos con algunas sorpresas interesantes, que el aguará está muy asociado a la rosera. Durante el periodo que la rosera estaba funcionando, incluso los mismos pobladores, desde los tractores, podían observar a los animales comer, desplazarse. Obviamente es un campo, si bien es un campo privado, estaba prohibido la caza de fauna silvestre, así que trabajamos muy bien con estos pobladores porque realmente nos ayudaban a tener registros. ¿Y qué empezamos a encontrar? Empezamos a encontrar que este lugar podía ser un excelente sitio. Bueno,
información, pero además nos empezamos a encontrar con lo que en alguna bibliografía se le llama trampa ecológica, que el animal podía usar este lugar durante un periodo óptimo, pero durante el periodo que la arrocera se secaba, se quedaba sin comida. Esto ecológicamente se llama, o ha pasado, bueno, en términos, digamos, sobre todo, este concepto se usa mucho en Estados Unidos, el concepto de trampa ecológica. ¿Qué quiere decir que es una trampa ecológica? Que ecológicamente el animal usa este lugar, pero que a la larga puede transformarse en un lugar, una amenaza, ¿sí? Entonces, una amenaza, bueno, porque no olvidemos que esto transcurre en un espacio donde hay también intersecciones con aspectos culturales, ¿no? El aguará ha sido siempre muy perseguido, por esto que contábamos al principio, ¿no? Por esta imagen de el lobo, ¿no? Que es y además es una especie grande, es una especie que por su aullido, por sus vocalizaciones, muchas veces genera cierto temor. Entonces, esto del esfuerzo de campo es importante no minimizarlo, porque muchas veces estas especies que son muy emblemáticas, muy lindas, muy llamativas, son realmente muy difíciles de estudiar. Nosotros hemos intentado colocar cámaras trampas en este campo para poder fotografiarlo, y también a la fecha bueno, este campo ya no lo estamos muestreando, pero fue también una experiencia que no resultó del todo. En cuanto a presencia de la especie, tenemos una cantidad, superamos entre evidencias de registro y evidencias o sea, me refiero a huellas, heces, superamos los 500 registros en la zona. Sin embargo, y aún si de las 4 áreas que hemos estudiado hasta la fecha es la zona más abundante, nunca pudimos sacar una foto del animal con una cámara trampa. Esto habla un poco de que, bueno, seguimos necesitando no dejar de lado las evidencias indirectas, son importantes para estudiar las especies. Ahora estamos tratando de, obviamente, incorporar el concepto, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte genética, pero es fundamental que pensemos que el trabajo de campo exige, por un lado, conocer el territorio de la especie, cómo lo usa, cuán intensamente lo usa, y eso, bueno, obviamente acompañarlo con esta tecnología, ¿no? Que obviamente es muy importante. Bien, y hablando de las vocalizaciones, yo incorporé esta imagen que no es nuestra, es de una publicación del año 2020, de una bióloga brasilera que hizo su tesis de doctorado justamente con vocalización en aguaraguazú. Las vocalizaciones en muchos carnívoros han sido usados como un método de censo, ¿sí? Como para reconocer por dónde anda el animal y poder digamos, de alguna manera llegar a cuantificar individuos. Eso se está haciendo, en Brasil se ha avanzado mucho, pero me interesaba contar esto, ¿no? Esto me pareció sumamente espectacular ver que la especie vocaliza diferente en función de la época del año, en función si tiene apareamientos, o sea, si está en época de reproducción, si está gestando, si tiene cría y si está haciendo cuidados parentales. Esto me parece que este tipo de información, como yo decía en un principio, la información que publicamos a nivel internacional, aporta y echa luz de alguna manera sobre cuestiones que todavía nosotros no la tenemos tan en claro. Entonces, bueno, si tuviésemos hoy que planificar un muestreo, la vocalización tiene que ser pensada también considerando que es una especie que, además de todo lo que dije anteriormente, que posiblemente estemos frente a una especie que vocaliza o no, porque nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, que hay periodos que los animales prácticamente no se escuchan. Y esto no solamente lo hemos registrado nosotros, sino que los mismos pobladores lo dicen. Ya no escuchamos al aguará, lo escuchamos hasta julio, pero después ya no lo escuchamos más. Hace como un año que no lo escuchamos. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? ¿De qué nos hablan estos registros, ¿no? O sea, ¿qué nos están indicando? Bien, y lo último para contar, para que no se me haga más extensa la charla, por si hay alguna pregunta, es el tema de los ambientes y la importancia que tiene comprender esto a la luz de la conectividad de los ambientes. Bien, yo decía recién que estaba comentando recién el tema de los registros. Bueno, cuando nosotros hacemos un registro, en un principio teníamos un poco, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer este registro? Bueno, vamos a tratar de armar categorías, pensar en categorías que usa la aguará. Bueno, ambientes abiertos y ambientes
que son cerrados. Pero dentro de estos ambientes abiertos hay ambientes que cambian en función si hay agua, si hay sequía. Entonces, bueno, separamos cañadas, esteros, por ejemplo, en función si a veces no es tan fácil separar una cañada de un pastizal inundable. Entonces, bueno, empezamos a utilizar imágenes satelitales, mapas que teníamos de campo, nuestro conocimiento de terreno, para poder empezar a pensar, bueno, categorizar, separar este tipo de la ubicación, ¿no? Porque estamos hablando que esto está hablando de un hábitat, este está hablando de otro hábitat, el estero es otro hábitat, el monte y otros. Otros puede ser palmerales o zonas antropizadas, ¿no? Bien, esto fue lo primero que nosotros empezamos a hacer allá hace mucho tiempo, en el año 2003. Grandes categorías de uso de la especie. Y nos empezamos a encontrar con que ya se notaba una presencia muy marcada del aguará en ambientes de humedales y en ambientes abiertos, ¿no? Algo que la bibliografía lo dice y no era hasta ahora nada novedoso. Pero nos empezamos a encontrar con que al aguará también le gustaban los ambientes deforestales, ¿no? Entonces, algunos de los individuos que tuvimos con collar los encontramos dentro de forestales, caminando, desplazándose, durmiendo en cercanía de las forestales. Entonces empezamos a decir, bueno, pero entonces los ambientes antropizados tienen una función, podrían ser un refugio para la especie. Bueno, esto también tiene que contrastarse con las amenazas, como decía, cuando comencé a hablar, bueno, decía que no íbamos a hablar de las amenazas, pero estas forestales están sometidas a un uso permanente por pobladores. Durante un tiempo, las plantas se dejan crecer, no hay mucho movimiento, los animales se acostumbran a usar, y esto acá nos recuerda lo de las trampas ecológicas. Sí, el eucaliptales o los ambientes forestados exóticos pueden pasar a ser, como esa rosera que les contaba, una trampa ecológica. Entonces, el aguaraguazú indudablemente utiliza ambientes semiabiertos, abiertos, ambientes antropizados, más o menos antropizados, pero los usa, digamos, su uso está en el marco de un pastizal, ¿sí? Es decir, el animal no abandona nunca el pastizal, porque en ese pastizal encuentra estos ambientes de cañada, donde tiene los componentes o los ítems alimenticios, digamos, que forman parte de su dieta, sí, pero sin embargo, como parte de refugio, los lugares donde cría, también hace uso con cierta frecuencia, más o menos dependiendo del lugar, de ambientes abiertos o semiabiertos o cerrados. Y esto, un poquito para cerrar, me pareció interesante contar lo que actualmente estamos trabajando en relación con esto que recién termino de decir. Bueno, el Parque Nacional Burucuyá, Corrientes, tiene una situación muy particular y que a mi modo de ver, perdón, ahí me quedó Burucuyá, en realidad es Burucuyá. Entonces, ¿cuál es la problemática que presenta el parque? La escasez de registros de aguaraguazú. Anecdóticamente, bueno, yo conocí el parque porque estuve viviendo muchos años allá, digamos, sobre el año 2000. Estuve una época viviendo dentro del parque y tuve la oportunidad de muestrear y conocer algunos de estos ambientes, o la mayoría de ellos. Entonces, quiero decir, algunos con más intensidad que otros, pero todos los recorrí, y ya la especie era una especie rara, ¿sí? La especie en los registros de parques nacionales era una especie muy, muy rara de detectar y de estar presente. Los guardaparques tenían una lista, como sucede, bueno, de hecho lo hacen para todas las áreas protegidas, la especie de valor especial, el aguará estaba entre las especies de valor especial, sin embargo, no era una especie de fácil registro. Al día de hoy, su situación no ha cambiado. Estamos hablando de casi 20, 25 años de esta situación y no cambió. ¿Por qué el aguaraguazú es una especie tan poco frecuente en el Parque Nacional Burucuyá? Bueno, cuando comenzamos a mapear este área protegida, nos empezamos a encontrar justamente con que está rodeada de poblaciones, ¿no? Lo cual no estoy hablando de nada nuevo. Los parques nacionales como islas, la teoría de biogeografía de islas, que nos habla de justamente este aislamiento que empiezan a sufrir muchas poblaciones, sobre todo los grandes mamíferos, producto de que van quedando entrampados
en este crecimiento de poblaciones en el entorno. Sin embargo, acontecen dos cosas importantes. Por empezar, las poblaciones en el entorno de Purucuyá no han crecido mucho, e incluso algunas de ellas se han deprimido, ¿no? Como está pasando con muchos ambientes rurales, que van desapareciendo los pobladores, se mudan a lugares, a otros sitios, y van quedando abandonados. Sin embargo, las poblaciones de Aguará no han crecido. Acá a la derecha, o sea, bueno, es mi derecha, digamos, sí, el mapita que se ven esas bolitas, digamos, nosotros estamos haciendo, de hecho, pero empezamos a hacer un modelo para evaluar conectividad del paisaje para el Aguaraguazú. Para ello, bueno, hicimos un mapeo puntualmente para el proyecto, sabiendo, porque además tenemos los datos de relevamiento, tenemos los registros que constan en la base de parques nacionales, de presencia de la especie, y empezamos a notar que el aguará no usa todo el paisaje ni de la misma manera, y hay ambientes que prácticamente no tienen registros de presencia en forma histórica. Estoy hablando de 20 años donde el aguará nunca ha sido registrado. Entonces vuelvo a la pregunta que hice en un momento al principio. ¿Es el aguaraguazú una especie generalista? Bien, dejo esa pregunta también, por ahí la podemos charlar más cuando yo termine esta presentación de algunos resultados, pero me parecía importante también pensar en esto. Este modelo evalúa la conectividad de los ambientes cerrados, ¿sí? Los valores de este modelo arrojan una muy baja conectividad entre ambientes cerrados. Y cuando evaluamos la conectividad de los ambientes abiertos, que no están incluidos acá, la conectividad es aún más baja. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos con el aguará? ¿Esperamos que la población siga decreciendo? ¿Se siga sosteniendo? Bien, me atreví a pensar en una posibilidad. Posiblemente los animales se puedan mover dentro del área, hacia afuera y hacia adentro, pero posiblemente lo hagan en algún sentido. Quizás se estén moviendo, saliendo y entrando con una cierta frecuencia, pero ¿qué va a pasar si las poblaciones humanas o el uso antrópico en áreas, sobre todo lo que es a la derecha del Parque Nacional, este área que estamos acá observando es solamente el Parque Nacional, ¿no? Y lo que estamos viendo en la imagen de la derecha es el parque y el área de amortiguación aprobada por el Plan de Manejo del Parque Nacional en el año 2019. Entonces, el mapita el que vemos a la izquierda, y que muestra una flechita, podría ser el eventual movimiento de los animales moviéndose hacia un lado, o sea, moviéndose y volviendo a salir. ¿Por qué no pueden ir hacia arriba y hacia abajo? Hacia abajo tienen agua, los esteros, las cañadas, y tienen pobladores hacia los costados. Entonces, la conectividad en este área en particular, y un poco pensando que el aguará está representado solamente en 28 áreas protegidas en Argentina, estamos hablando de la posibilidad de que el aguará cercanamente desaparezca del Parque Nacional y pasemos a tener 27 áreas protegidas que tienen presencia de la especie. Por eso es que este conocimiento a nivel del uso del paisaje, de la posibilidad de que se pierda conectividad, deberíamos hacerlo sobre todo para las áreas protegidas, porque constituyen sitios donde la especie a nivel genético incluso puede estar protegida y más conservada que en el resto del paisaje, pero también porque nos ayuda a pensar, y porque es una obligación que empecemos a pensar, cómo planificamos el territorio en torno a las áreas protegidas. Esto que digo yo no es nuevo, o sea, ya sabemos que esto tiene que ser así, pero esta podría ser quizás un área donde a futuro cercano, si no programamos, si no planificamos, la especie podría llegar a dejar de estar presente. Bueno, con esto un poquito como para cerrar, porque me parecía que era interesante mostrar que nosotros partimos desde las evidencias indirectas para poder llevar las evidencias indirectas a un plano de paisaje, o sea, utilizamos esa información, más la información de los registros de avistajes,
y eso lo estamos tratando de llevar a una escala de manejo a nivel paisaje. Por eso es importante pensar que el estudio de la ecología va desde lo micro, ¿no? ese microestudio, por dónde anda el animal, hasta una macroecología que debe incluir una consideración a nivel paisaje, y obviamente en este contexto nosotros los biólogos, digamos, pues necesitamos del apoyo y la presencia obviamente de las decisiones políticas, de todas las cuestiones, ¿no? Porque acá estamos pensando que es un parque nacional dentro de un territorio provincial. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, quería un poquito dejar abierto por si surge alguna pregunta para ir charlando sobre lo que estuve comentando. Muchísimas gracias, Lucía. Ya en el chat van apareciendo las preguntas. Recordemos que hay dos posibilidades para preguntar. Una es a través del chat, o otra es abriendo cámara y micrófono, previo levantar la mano, así puedo administrar un poquito la circulación de la palabra y se puede interactuar directamente con Lucía. Como para romper el hielo, Mónica pregunta: hola, me gustaría que comentara el tema de las amenazas, cambio climático, actividades del hombre como agroganadería, deforestación, incendio, ya que vimos desastre. ¿Hay trabajos? No hay signo de pregunta en realidad. No sé si quedó por la mitad o faltó el signo. Perdón, si cierro la pantalla veo las preguntas, Nicolás. ¿Me querés volver Bien. a leer las preguntas, así vamos comentándolas para Mónica? Sí, me gustaría comentar el tema de las amenazas, cambio climático, actividades del hombre como agroganadería, deforestación, incendios. Ya vimos desastre. ¿Hay trabajos? Supongo que será Bueno, sobre amenazas. no, con respecto a los trabajos, bueno, creo que lo que pregunta Mónica es si hay trabajos al respecto. Yo creo, bueno, primero que nada, un poco comentaba que los trabajos que hay sobre las especies son, más que nada, hay muchos trabajos relacionados con mapeos, ¿no? Mapas de distribución, pero hay escasísimos trabajos sobre ecología, sobre todo dieta, uso de hábitat, que, bueno, es información muy, muy importante para esto, ¿no? Para entender, a ver, si yo quisiera saber cómo se recuperan las poblaciones después de un fuego, necesito empezar a buscar cómo los animales vuelven al territorio y cómo lo empiezan de nuevo a ocupar. Entonces, bueno, de esta información todavía no contamos nosotros. Y ojo, no digo nosotros, también en Sudamérica hay muy poco, no solamente en Argentina hay, pero en Brasil está bastante más avanzado el trabajo con esta especie, pero falta mucho todavía. Del cambio climático global, bueno, lo mismo, ¿no? Cambio climático global en realidad es como muy grande, pero podríamos hablar, por ejemplo, sequías, inundaciones. Hay un trabajo de Torres y Hayat, creo que es del año 2014, 15, quizás sea, que hicieron un paper, está en inglés, por ahí te interesa, que modelaron en función del cambio climático global. Ellos fueron como los primeros, pero no hay mucho posterior. Después, Prevosti en el año 2004 publicó un trabajo interesante, también está disponible. Prevosti es también biólogo, y él hizo como un análisis a nivel de paleoclima, digamos, ¿no? Un poco para pensar, muestra los resultados de registros de la especie antiguos y presentes, y relacionando la distribución con los cambios paleoclimáticos. Pero es algo bastante breve, 2004, un poco incipiente. Hoy yo creo que ese trabajo es un trabajo muy importante y referente para la especie, pero es más o menos lo que hay en relación con lo que vos preguntabas, Mónica. No sé si quedó algo más para que me olvide de lo que preguntó Mónica. O si alguien quiere comentar también, ¿no? Para que sea también una charla, más que un ping-pong. Estás muteado. Ahí Sí, está. sí, ahí me di cuenta. Claudio pregunta si se sabe la cantidad o población, el número de individuos que existen en el país. Bueno, Claudio, muy buena la pregunta, porque en realidad no, la respuesta es no sabemos. Lo que se hizo una estimación
muy aproximada, muy aproximada, que figura en la ficha de recategorización de SAREN, disponible online. SAREN es la Sociedad Argentina para Estudios de Mamíferos, donde está disponible a un apartadito, están armadas como las subpoblaciones para Argentina. Y hay algunos valores, algunos números que te pueden guiar, pero no hay nada hecho sobre abundancias y densidades para nuestro país todavía. Buenísimo, gracias. Te digo una cosita más. A Uruguay lo pusiste con signo de pregunta. Se supone que está extinto hace mucho, ¿no? En lo que es todo el país. Bueno, en realidad hay registros, después, o sea, hay una publicación, no me acuerdo ahora la fecha, pero que dice que el aguará se lo consideró extinto. Sin embargo, comenzaron a haber registros de aguará, una pareja de aguará que apareció en una zona de la parte sur de Uruguay, y otros registros que empezaron a surgir en el norte de Uruguay, comenzaron a generar, digamos, la pregunta de quizás quizás se está recuperando la población en Uruguay. Por eso lo puse con signos de pregunta. Buenísimo, buenísimo, gracias. No lo consideraría extinto actualmente. Creo que hay una muy buena chance de que sea una especie que pueda recuperar territorio, pero el problema muchas veces en la recuperación de territorio es lo que estamos viendo que está pasando en Argentina. ¿Está recuperando territorio o se está moviendo del sur de Brasil? Porque el uso del territorio en el sur de Brasil genera estos movimientos, ¿no? Entonces, Claro. bueno, hay que un poco, bueno, hay gente que trabaja, hay especialistas en Brasil, perdón, en Uruguay. Por si alguien está interesado, le puedo pasar datos de gente que trabaja. Queirolo ha trabajado mucho con Aguaraguazú en Brasil, en Uruguay, y bueno, es un referente en ese país. Muy bien, gracias, Lucía. Una más de chat y pasamos a una con cámara. Verónica nos dice, antes que nada, muchas gracias por la información. Quisiera consultar si en este momento hay individuos con rastreador o monitoreados. Sí. Perdón, ¿quién hizo la pregunta, Nico? Verónica Requi. Verónica, bueno. Verónica, sí, en Corrientes eran los individuos del Parque Nacional que está en la zona de los esteros de Liberá, se están haciendo monitoreos con collares satelitales. Lo que hasta hace muy poquito, no sé si seguirán teniendo actividad, el collar, estaban los collares que habían puesto Temaiken. Temaiken colocó collares a individuos que habían sido rescatados y liberados en la zona de Mar Chiquita, en Córdoba. Esos animales se habían estado moviendo hacia el lado de Santa Fe, y los datos hasta hace poquito todavía seguían levantando datos, pero no sé si actualmente esos collares siguen activos. Y también la provincia de Santa Fe iba a liberar un animal con un radiocollar, un collar satelital, perdón. Esas son más o menos la información, esas son básicamente los únicos proyectos. De hecho, Santa Fe también está haciendo rescate y liberaciones, al igual que lo que se está haciendo en Iberá, al igual que lo que se hizo en Córdoba. Entonces, bueno, las liberaciones han ido acompañadas, o estuvo la intención de collares. Yo un artículo periodístico en realidad, había visto que en Santa Fe ya habían adquirido, creo que un collar para colocar, pero no sé si eso realmente ya llegó a... Por ahí vi que está Norberto por ahí, si sabes algo de Santa Fe. Bueno, ¿querés que pasemos otra pregunta, Nicolás? Sí, Julián, ¿querés abrir cámara? Dale. Hola. Hola, Julián. Lucía, mucho gusto, ¿cómo estás? Igualmente. Bueno, mira, mi pregunta van a ser 3, si me permitís, cortitas. En primer lugar, yo tengo entendido que uno de los trabajos que se profundizó en el proyecto es
la distribución poblacional, especialmente en Corrientes, es decir, que es un poco lo que estuviste poniendo vos, pero con la vista al problema de los atropellamientos en ruta. Es decir, por la permanente urbanización y construcción de rutas que hacen que se profundice este problema. Entonces, tengo entendido de reuniones que tuvieron ustedes precisamente, o que buscaron tener con el gobierno para tener en cuenta un poco esto, o sea, qué lugares se construyen en función de los lugares elegidos por el Aguaraguazú, ¿no? Y esto, yo vi, creo que una conferencia tuya, donde hacías mención a que el problema del atropellamiento afectaba más a los individuos adultos. Me gustaría que me expliques por qué las crías no se exponen a esa situación o no se da. Y segundo, si hay estudios sobre los aspectos reproductivos, en función de que también hacías mención en que el Aguaraguazú, si bien la madurez sexual la tiene al año, y que de ahí más o menos en un año forma pareja, ¿por qué al haber un atropellamiento adulto hay digamos, una posibilidad muy remota que por unos cuantos años vuelva a haber, digamos, a reponerse ese individuo que se perdió? 7 años, 6 años, una cosa así. O sea, como que la reproducción tardaría eso. Eso es lo que entendí yo, lo cual no sé si es exacto. La segunda pregunta es respecto a un informe del SAREN que habla de una reducción proyectada del 30% en la población, 2 años para atrás, 1 año para adelante. Si esto es así, digamos que un poco proyectado lo que vos decís de Mburucuyá, no sé si es una situación reversible, ¿sí? Y lo último que me llamó mucho es el parentesco que estableciste al principio, que dijiste que la tenían con el Sargosian todos, con el zorro de monte y con el zorro pitoco, siendo, viste, de morfología, por lo menos externa, totalmente diferente. Esas son un poquito las 3 preguntas. Bueno, me vas a tener que ayudar porque por ahí no sé si me acuerdo de todas. Empiezo por la última, así ya es más. Dale. Bueno, en realidad las características fenéticas, o sea, lo externo, digamos, no significa que porque sean muy diferentes o muy parecidos, genéticamente lo tienen que ser. No sé, por ejemplo, que el oso panda se parezca a un oso no significa que sea un oso. O sea, las cuestiones externas no siempre van de la mano, porque hay un proceso, la parte externa, la genética está muy relacionada con, está sometida a factores ambientales, ¿no? Que van modelando. Entonces vos te podés parecer más a algo o no, pero la genética, digamos, es más conservativa, pero lo genético se puede ir cambiando. Yo creo que, yo no he estudiado el zorro pitoco, así que conozco a Karen de Mateo, que es una especialista en la especie. No conozco, o sea, conozco al zorro pitoco, pero digo que no trabajé nunca con la especie. Sí trabajo con zorro de monte, y en realidad se parecen mucho, digamos, ¿no? O sea, si vos los ves morfológicamente, no son tan diferentes. El aguará ha adquirido externamente algunas otras características, como es esa crin larga, bueno, obviamente es bastante más grande, estamos hablando de un animal que puede pesar 30 kilos, y un zorro de monte puede llegar a pesar 8, 9 kilos, quizás un poco hasta menos. Nosotros hemos capturado algunos zorros que han pesado 5 o 6 kilos. Entonces, bueno, vuelvo a decir, estas cuestiones como el peso, el tamaño, los colores, son características externas de posible modificación, ¿sí? El árbol filogenético que yo presenté habla de lo genético, ¿sí? ¿En qué se parecen genéticamente hablando? Y son más parecidos genéticamente, aun si fenéticamente o externamente son bastante diferentes. Correcto. Bien, la otra pregunta, o bueno, alguna de las preguntas que me hiciste con respecto al tema del porcentaje de... Bueno, ese porcentaje que lo debatimos durante bastante tiempo, bueno, como suelen suceder en estas cosas, que uno debate cuestiones que tienen que ver con las tendencias poblacionales, porque en realidad no sabemos mucho de la abundancia del aguará. En realidad esos valores están bastante establecidos por la IUCN. O sea, ellos, cuando vos categorizás la especie, los valores de tendencia, o sea, cuando esta especie cae, por así decirlo, dentro de esta categoría, ya la IUCN establece que hay
posibilidad, o sea, los porcentajes digamos, de fluctuación están más o menos establecidos, ¿sí? O sea, obviamente uno le agrega le puede, digamos, de alguna manera, lo puede presentar, es decir, por ejemplo, una especie que está en extinción, obviamente, tiene unas probabilidades de desaparecer o es más sensible a la extinción que una especie que está amenazada, vulnerable. Entonces, esos porcentajes son porcentajes que están un poco más, digamos, yo te diría que no lo tomes como tal, que es un porcentaje tentativo, como para tratar de entender hacia dónde puede ir la población, las poblaciones. Y sobre todo, Julián, si vos entras en la ficha, nosotros generamos subpoblaciones. Y algunas de esas subpoblaciones están categorizadas en peligro. O sea, esas subpoblaciones son las que pueden tener o estar más sometidas justamente a ser reducidas más drásticamente. Porque como además de ser pequeñas, si se reducen en un porcentaje elevado, obviamente hay una fragmentación muy importante de esa población. Creo que eso era más o menos lo que me preguntabas del 30%, ¿no? El caso de Mburucuyá sería uno de estos casos. Sí, lo que pasa es que lo de Mburucuyá, nosotros no estamos trabajando ya te digo, en abundancia, entonces no quiero decir una cosa por otra. En el caso de lo que nosotros trabajamos, no se trata, a ver, no lo mezclaría con esto del 30%, se me ocurre que no lo mezclaría con esto. Yo creo que lo pondría con que la presencia de la especie en la zona del Parque Nacional es rara, ¿sí? O sea, yo no hablaría de que, no me referiría con un porcentaje si va a desaparecer o está afectado por ese 30%. La especie en ese lugar seguramente, y esto me animo a afirmarlo, es extremadamente rara. O sea, la población ahí no es estable. Hay individuos que están y hay momentos en que no hay, posiblemente hasta no haya ninguna guara dentro del parque. Pero posiblemente esos individuos salen del parque y fuera del parque se unen a una población externa. O sea, están conectados con los ambientes fuera del parque y ahí sí, creo que ahí podríamos hablar que tampoco sabemos el estado por fuera del parque, ¿no? Tampoco sabemos hacia dónde se están moviendo. Pero dentro del parque está ocurriendo, sí que hay factores estocásticos o los factores, digamos, y más ahora seguramente con la sequía, que están presionando para que la especie esté perdiendo conectividad con el resto del paisaje. Pero no lo mezclaría con lo del 30% de la ficha, porque me parece que no me siento preparada para mezclarlo. Y la otra pregunta era... Se refería al estudio poblacional en función de la construcción o no de las rutas y el aspecto reproductivo de la especie. Claro, bueno, el tema de los adultos, vos me preguntabas... ¿Por qué los adultos sí y las crías no? Claro, se afecta más. Bueno, exactamente, las poblaciones, esto no es que lo hemos dicho nosotros nada más. Hace algunos años participamos de un taller internacional donde modelamos, bueno, con la información que había, ¿no? Que sigue siendo más o menos la misma que tenemos ahora. Entonces, bueno, en ese modelado nosotros hicimos una introducción de algunos datos, valores, y cargamos datos de los atropellamientos que teníamos, que era de adultos, que la mayoría de los registros, yo no me animaría a afirmar que no son atropellados las crías y juveniles, pero lo que sí digo es que de los registros que hay, fundamentalmente o principalmente aparecen adultos. Entonces, en ese modelado de Vortex, nosotros lo que vimos, con sus errores, con sus defectos, pudimos ver que lo que arrojó, o los datos que arrojaron, es que una población como la nuestra de Argentina, que además está separada del resto, porque no está unida ni a la de Brasil, ni a la de Paraguay, ni a la de Uruguay, sometida a un permanente atropellamiento de los adultos, esto podría llevar localmente o regionalmente a pequeños cuellos de botella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el adulto, primero, lo que vos decías de los 7 años, al adulto le lleva, digamos, está en edad reproductiva, o sea, empieza a reproducirse
anualmente, o bueno, con la frecuencia de la especie, cuando alcanza la madurez de 7 años en promedio. Que es ese es el valor que vos tenés, ¿sí? Pero Sí, no es que se correcto. reproduce cada 7 años. No entiendo. Yo entendía que la cría dejaba el cuidado, digamos, de los padres, por decirlo de alguna manera, al año aproximadamente, ¿no? Y a partir de ahí salía a buscar pareja y empezaba a tener una relación estable de pareja, que se da en esta especie, a partir del año. Digo, ¿por qué? O sea, no entendía bien por qué digo 7 años para la reposición de ese adulto que se muere en el atropellamiento. Claro, no, pero ese valor no es el tiempo de reposición. Bueno, o sea, digamos, a ver, un individuo que nace hoy, Sí. en promedio, demora una cierta cantidad de tiempo hasta que empieza a reproducirse, ¿no? Pero no es que no se reproduce hasta los 7 años, sino que empieza a reproducirse antes. Esos datos están estudiados, y vos me decías si hay datos de reproducción en vida libre. No hay. La mayoría de estos datos provienen de cautiverio, ¿sí? Sí. Que no coinciden, o que raramente coinciden, los datos de cautiverio raramente coinciden en el caso de Aguará con los de campo. Hay una dinámica en cautiverio que no se parece a la de campo. Entonces, es exactamente como vos decís, un individuo, vamos a poner una pareja que hoy tiene cría, aproximadamente al año, la cría ya empieza a salir con los padres y si bien queda en el territorio de los padres, nosotros, esos estudios no lo sabemos, nosotros están hechos en Brasil, queda por un tiempo en el territorio de los padres hasta que se encuentra, hasta que, digamos, comienza la etapa reproductiva. Alcanza como su acme, por así decirlo, reproductivo aproximadamente después de los 5 años. Algunas citas de zoológicos hablan de 5 años, 7, y bueno, es un promedio, ¿sí? No sé si, bueno, con esto que me preguntabas, se Genial, aclaró. sí. Sí, perfecto, sí. Bueno, muchas gracias, Lucía. Doy espacio a los No, de demás. nada, Julián. Un gusto. Igualmente. Me quedo, si después tengo que compartir pantalla, lo hago de nuevo. Acá hay algunas preguntas. María Ruiz. Perdón, quedé hablando solo porque otra vez me olvidé de desmutearme. Bueno, ¿querés guiarme, Nico, con las preguntas, por dónde ir? Sí, estábamos con Mónica Ferraro. Te decía antes que si tenías algún límite de tiempo, que por favor me lo hagas saber, porque hay bastantes preguntas todavía. No Buenísimo. hay problema. Mónica nos pregunta si los que nacen en cautiverio es para llevarlos a la vida silvestre. Bueno, en Argentina ya prácticamente los nacimientos en cautiverio antes, digamos, hasta hace unos cuantos años atrás, había nacimientos que en realidad no fueron muy exitosos, porque como decía recién, hay muchos problemas de nacimiento en cautiverio, pero no se han llevado hasta ahora, no se han efectivizado. Por ejemplo, hay especies en las que ha sido muy exitosa, como por ejemplo el caso del lince. Pero nosotros, en nuestro país, bueno, en general en Sudamérica, las liberaciones que se han hecho siempre son de individuos que salen de rescates y liberaciones, pero no de individuos de zoológicos, provenientes de cautiverios o que han nacido en cautiverio. Matías Mora nos pregunta, ¿la fuerte presencia asociada a bordes de bosque de eucaliptus podría estar influenciada por el uso antrópico de campos privados? Me refiero a la probable falta de monte nativo o palmares. No sé si han ponderado esa variable. Para que, Nico, quería leer la pregunta porque sí, cómo no. No me quedó clara la pregunta, perdón. Acá, la fuerte presencia asociada a bordes de bosque de eucalipto. Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, pero creo que lo que me está preguntando es si el hecho de que el animal utilice los eucaliptales, si tiene una influencia por el hecho de la presencia humana, ¿no?
bueno, creo que es esto, por las dudas, si me corrige la persona que lo escribió. Matías Y Mora. como que ha sido presionado a usar ese ecosistema, aparentemente. Entiendo eso de la pregunta. Justo me parece que se ha Claro, desconectado, Matías. bueno, sí, bueno, no hay problema. En realidad, bueno, si es esa la pregunta, podría ser más o menos por ese lado. El tema es que los ambientes que están... El aguará convive en ambientes, vive bien, digamos, en el sentido, bueno, bien, lo digo con comillitas, puede vivir en ambientes antropizados. De hecho, lo hace. Y se adapta a vivir en ambientes donde hay una mezcla de ambientes digamos, nativos y ambientes como esto que yo mencionaba de la forestal. Puede usarlos, y de hecho lo hace, usa ambientes forestados, me refiero a exóticas. Eso sí, alguien que preguntaba por las amenazas, cuando el animal está en ambientes, cuando frecuenta ambientes de este tipo, obviamente muchas veces se encuentra frente a la presencia humana, donde muchas veces los registros de muertes de aguará ocurren justamente porque incursiona en estos ambientes más antropizados. No sé si por ese lado, porque por ahí no entendí del todo la pregunta, pero hay una presión, obviamente, esto de la presión del ambiente que lo rodea, sí, claramente, hay una presión. Pero digo, más allá de la presión, el aguará puede convivir en ambientes antropizados, en tanto, digamos, se den determinadas condiciones ecológicas, ¿no? La alimentación, movilizarse en ambientes que les son afines, ¿no? Que no requieren energía para movilizarse, eso, bueno, va a dar cierta permanencia. Que no sea perseguido, que es un poco lo que sucede normalmente con la especie. Es una especie muy rechazada, perdón, es una especie muy rechazada justamente porque es una especie que genera temor por el aullido o por el tamaño corporal. Bien. Bueno, Morena nos pregunta, tengo una duda en qué año llega a Argentina. Norberto le aclara que es nativo, pero a lo mejor lo que a Morena se refiere es si se sabe más o menos cuándo aparece en el registro faunístico local. Capaz que sea eso lo que... Sí, no lo sé. No, y no recuerdo bien, digamos, en qué periodo aparece, pero es una especie que evolucionó, o sea, prácticamente es una especie que evolucionó eh, según, bueno, la última, no hay, digamos, no hay publicaciones de este tema, pero habría evolucionado después de que se cerró el istmo de Panamá, ¿no? Porque no proviene de la fauna del norte, pero en este momento no recuerdo exactamente, digamos, de qué periodo es. Buenísimo. Por ahí lo podría investigar, sí. José Enrique, ¿arman algún tipo de madriguera para estar con sus crías? ¿Saben nadar? Sí, nosotros hemos encontrado nidos de aguará en los pastizales. Y también hay registros, no nuestros, de guardaparques que han registrado los aguarás con crías en raíces, de árboles en los bordes de los montes. Así que es una especie y además aparentemente utilizaría sobre todo el estrato de suelo, ¿no? Nada, bueno, no hay registro de que nade. No existe ningún registro de que sea un nadador consumado, digamos, como en el caso de los felinos. Bien. Morena también nos pregunta si, supongo que será del equipo, si tiene alguna página o algo así como para entrar a buscar material o algo. Bueno, no, página no, lo que sí tenemos que, no es que subimos muchísima información, pero hay bastante, es en el Facebook, hay una página de conservación de la Guaraguazú, bueno, que es la que utilizamos para subir información, no permanentemente, pero avisos o material o links para compartir con la gente. Puntualmente, Nico, si hay alguien que le interese algo puntual, puedo dejar mi correo y me contactan. Buenísimo, si después querés dejarlo en el chat, así la gente lo ve, buenísimo. Sí, lo voy a dejar ahora, así no me olvido. Genial. Bueno, ahí está. Gracias.
Después, Etulain nos pregunta, ¿se lo asocia con alguna otra especie en el sentido de compañía o acercamiento? No, por ahí no entiendo si es hacia, si se socializa con otras especies. No me queda clara la pregunta, perdón. La verdad que yo tampoco, si estás presente y lo querés aclarar, sería buenísimo. A ver, Andrea, hermosa charla, qué bello animal, con el color, las patas, las orejas. Ojalá pueda encontrar lugar estable para vivir y reproducirse. Es difícil, ¿no? Traduciendo, es complicada su reproducción, requiere ciertas condiciones que facilitan o que bloquean o que dificultan la reproducción. Y bueno, uno de los principales, bueno, no es que lo digo yo, está en la bibliografía, que es justamente como es un animal solitario la mayor parte del año, los encuentros requieren obviamente desplazamientos, ¿no? Entonces, bueno, en estos desplazamientos siempre tenemos en cuenta las amenazas que puede tener el animal para encontrarse. No obstante, es una especie que normal, o sea, según la bibliografía y estudios que han hecho en Brasil con radiocollares, los individuos quedan cercanos entre sí, o sea, no habría demasiados problemas para volver a encontrarse en la etapa reproductiva, porque incluso el macho colabora en el cuidado de los individuos jóvenes. Así que bueno, el problema mayor siempre hablamos un poco bueno, y de lo que se sabe siempre de cautiverio. En cautiverio ha habido muchos problemas para lograr la gestación completa de las hembras. Eso ha sido uno de los problemas más importantes en cautiverio. Y no me refiero a cautiverio en Argentina. Cuando hablo de esto me refiero a lo que se ha realizado sobre todo en Estados Unidos, donde es una especie muy valiosa a nivel nacional, incluso está listada entre las especies amenazadas, y ha costado mucho tenerla en cautiverio. Y en Europa también siempre tiene mucha dificultad que la hembra logre llegar a complementar el periodo de gestación. En vida libre eso no se sabe, ¿sí? O sea, no sabemos si realmente pasa lo mismo que en cautiverio. Y aquí había alguien que contestó por el tema de lo que me habías leído, Etulain, a la pregunta anterior. Si se asociaba a otras especies. Bueno, no, que sepamos no. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No quiero pisarte por ahí para seguir las preguntas, Nicolás. Estoy buscando, hay muchas felicitaciones por la charla, hay muchas aclaraciones de Norberto que va también contribuyendo a aclarar las inquietudes. Y acá hay una. Nahuel pregunta, hola, tengo una consulta. Si bien son omnívoros y se alimentan de pequeños mamíferos, vi videos de algunas cacerías, persecuciones a ñandús o venados de las pampas. ¿A qué se debe ese comportamiento? Ahora que estoy buscando la pregunta. Acá está, bueno, lo de la asociación, de que se asocia y... perdón, Nico, que justo hubo un ruido en casa y me distraje. No te hagas problema. Si buscas la pregunta para leerla, está en el horario es 07:17, para que tengas una referencia. Ah, gracias. Sí, porque justo acá hubo un ruido y me distraje. Sí. Y se alimentan de pequeños mamíferos. Sí, exactamente. Lo del video de la guaraguazú persiguiendo a un ñandú lo vi. En realidad, cuando hablamos, yo recién les comentaba de la dieta, hay algunos ítems alimenticios que muchas veces, bueno, comento esto y después te respondo eso. Hay muchas veces algunos ítems alimenticios que no se detectan tan fáciles. Entonces, cuando uno estudia la dieta, la estudia obviamente no de observaciones, generalmente, sino de lo que colecta. Entonces, por ejemplo, restos de huevos, algunos restos que aparecen
son a veces muy difíciles de detectar. Nosotros hemos encontrado en la dieta de aguará cascaritas como de lo que pareciera ser huevos de tortuga, pero no lo sabemos con certeza. De lo que vos decís del tema del comportamiento, bueno, es un comportamiento, incluso hay registros en Brasil de que han perseguido también ciervos también exóticos. Bueno, es un carnívoro, ¿no? O sea, el comportamiento de persecución es, digamos, esperable, por así decirlo. No sé si eso responde, Nahuel, lo que preguntabas. María Ruiz, un poco más abajo, nos pregunta: buenas tardes, Lucías. ¿Los proyectos de monitoreo ciudadano aportan importantes registros en relación a números o sitios particulares? Excelente la charla, saludos desde Uruguay. Hola María, no sé si estás, pero creo que nos conocemos. En realidad, sí, en tanto y en cuanto, bueno, esto ha sido muy debatido, porque el tema del aporte del dato con todas las apps, ha llevado muchas veces a que los registros no se chequean, ¿no? Entonces, bueno, esto es un punto álgido. Cuando se cargan datos, y por eso muchos proyectos no abren, digamos, a que todo el mundo registre, bueno, digamos, haga aportes de registros que tiene, porque se puede equivocar con la especie, porque no coloca los datos necesarios. Entonces, esto es parcial. Sí, yo te diría, personalmente creo que sí y no, porque nos hemos encontrado con registros que después, a la hora de evaluarlos e ir en profundidad, realmente uno se encuentra que prefiere descartar el registro. Y ha habido otros registros súper valiosos, muy buenos, y que gracias al aporte de ese poblador nosotros no hubiésemos podido tenerlo si no hubiésemos contado con alguien que suma ese dato como registro ciudadano, ¿no? No sé si monitoreo, yo lo del monitoreo no sé si en Uruguay hay monitoreo participativo como hay también en Bolivia, pero lo del monitoreo participativo con ciudadanos hay que llevarlo muy, muy cuidado, ¿no? No es tampoco tan abrirlo a que todo el mundo lo haga, porque bueno, hay que tener toda una serie de recaudos al momento de colectar un dato. Bien. Juliana del Contraataque nos pregunta por qué especie es depredada y qué nos podés decir sobre las enfermedades que contraen de perros domésticos. Bueno, el tema de las enfermedades con perros domésticos se está trabajando bastante en Argentina. De hecho lo está haciendo una bióloga que es de acá de Bahía y vive en Corrientes, que es Belén Natalini. Ha trabajado, de hecho hizo su tesis con este tema. Hay otros estudios anteriores sobre el efecto que tienen sobre todo la transmisión de enfermedades de los perros, y hay sí, obviamente, una incidencia muy importante. Y con respecto, la otra pregunta que me hacías era... Si es predado por alguna especie. Ah, sí, bueno, no se sabe. La verdad es que no se sabe, porque hay algunos registros muy así esporádicos y de depredación por puma, que no es depredación para consumo, sino posiblemente sería muerte por competencia, que es distinto, ¿no? O sea, no es que el puma lo mata para comérselo, sino que lo mata porque compite por el territorio. Pero son registros muy... Y bueno, y obviamente el depredador siempre más grande es el hombre, ¿no? Pero que tampoco el hombre lo depreda para comerlo, que hay otro tipo de cuestión ahí. Y otra pregunta más que quedaba de María. Hay muchas felicitaciones, y como pregunta nos queda una de Mónica que dice si en algún momento tuvo una distribución más amplia que la actual. Para que estoy llegando. ¿En qué minuto está? A ver si lo busco yo. 7:30. 7:30, acá está. Pará, yo estoy viendo lo de las enfermedades. Ah, bien, mira acá. Si en algún momento sí tuvo una distribución más amplia, sí, exactamente. Lo que yo contaba del trabajo de Prebosti, debido al cambio climático y posiblemente otros factores humanos, el uso del cambio del uso de la tierra, bueno, todo lo que hemos charlado, pero en el trabajo de Prebosti él dice que la distribución de la guará podría haber llegado bastante al sur.
Y el trabajo que nosotros publicamos de distribución de la Guará en el año 2011 en Oryx, muestra que la distribución habría sido bastante más amplia que la actual. Bueno, este cambio en la distribución podría haber sido también no solamente influidos por el hombre, sino que el cambio en la distribución de las lluvias podría haber provocado con el paso del tiempo que el animal vaya sufriendo una retracción. Eso también nosotros lo proponemos un poco en el artículo de Oryx como una explicación a la reducción en la distribución. Y una reducción, o sea, a esa distribución más amplia, se habría dado también por persecución. Pero estamos hablando que la Guará podía haber llegado a la provincia de Salta, al sur, hasta incluso hay algunos registros dudosos en la provincia de Río Negro, por ejemplo, también. Así que sí, la respuesta es sí. Buenísimo. Tenemos una lista larga de felicitaciones si las querés leer para mimar el ego. Gracias. Espero que haya sido, sobre todo que sea, a mí me parece que este tipo de espacios son muy importantes para interactuar. Yo sé que no da el tiempo, pero bueno, que sea sobre todo para mostrar que da mucho trabajo, estas especies dan mucho trabajo, que detrás hay mucha gente, hay muchos recursos económicos, mucho tiempo. Yo trabajo con el Aguará hace más de 20 años y la verdad es que no conocemos prácticamente todo lo que quisiéramos conocer porque nos falta muchísimo. Entonces, bueno, que estos espacios son para compartir algo de lo que hemos hecho y que bueno, yo ahí dejé el correo, Nicolás, cualquier cosa me pueden escribir. Buenísimo, Lucía. Muchísimas gracias por tu generosidad, gracias por ese trabajo enorme, o sea, tanto tu trabajo como el de todos los que han pasado por este corto ciclo ha demostrado que una amplitud, una dedicación, un aprovechamiento sagaz de los escasos recursos que genera mucha admiración. A mí en realidad me quedaba una pregunta que me interesa desde el punto de vista de la conservación, y es ¿cómo evaluás vos el compromiso de los gobiernos provinciales al respecto de... Sabemos que los ordenamientos territoriales son conflictivos y generalmente son ninguneados por las provincias, pero a lo mejor como especie, si hay algún tipo de provincia más comprometida que otra, alguna que valga la pena destacar, o alguna que valga la pena... ¿cómo decirlo? Alentarla a que se ponga las pilas. Sí, bueno, en principio, bueno, primero quería agradecer a los ciclos de ustedes. Yo pude asistir a 2, nada más, escucharlos, pero medio parcialmente porque no podía entrar. Pero vi todos los que ustedes tienen colgado y los felicito porque si bien este es el cierre, que puedan volver a tener ciclos y difundir otros proyectos. Con respecto al compromiso, en realidad el compromiso de las provincias, en algunos se nota más que en otros. Nosotros hemos trabajado en Corrientes, donde hemos tenido muy buena recepción por la provincia, en Chaco también, en Entre Ríos, donde también ahora estamos haciendo un relevamiento, pero el tema siempre, bueno, es que las necesidades que tienen los proyectos y las provincias muchas veces no... A ver, nosotros tenemos... Cualquier proyecto necesita, obviamente, esto estamos hablando de proyectos de muchos años. Y muchas veces en las provincias lo que sucede, que es normal, porque, digamos, a ver, no para normalizar lo que pasa, digo, pero para pensar de que esto debería tratar de cambiar, es que uno no encuentra apoyo, por ejemplo, muchas veces logísticos, o no encuentra a veces esto de decir, bueno, vamos a participar en fomentar o apoyar talleres. Siempre el esfuerzo de los proyectos es muy individual, es un trabajo muy en solitario, y muchas veces uno siente esa falta de la presencia del Estado en estas cuestiones. Que quizás es uno el que se equivoca en el camino de decir lo que falta. Quizás uno debería ir y plantear, quizás no tendría respuesta, pero hace falta este tipo de apoyo. Muchas veces, y nosotros de hecho ahora lo estamos haciendo, a nivel local es más fácil trabajar. Y quizás una estrategia es empezar a trabajar más a nivel local
y después a ir a una escala digamos, más regional. Pongo un ejemplo. Trabajar a veces con la intendencia o con las intendencias, a veces es un camino mucho más seguro que arrancar por la provincia, que a veces la provincia está llena de problemas. De hecho, nosotros, en el departamento de Burucuyá, donde hemos trabajado muchísimo, hemos hecho un par de propuestas para declarar a la Guaraguazú un embajador ambiental y hemos tenido excelente recepción. Pero eso no es suficiente. Entonces, siempre, digamos, obviamente, la idea es tratar de que nos podamos unir los proyectos, cosa bastante complicada a veces, para justamente que seamos como una bandera, ¿no? Como un estandarte para la conservación, hablo de la biodiversidad. Y la Guaraguazú, como muchísimas especies en el país, tiene problemas, o sea, todas las especies tienen problemas. El tema es que usando la Guaraguazú como una especie bandera, ¿no? Como una especie, el abanderado, como le llama el español del IBE, ¿no? El abanderado es el que va adelante y que pone el cuerpo ante todos estos problemas ambientales. ¿Qué es lo que hace esa especie? Digamos, de alguna manera se expone ambientalmente y uno la usa también en ese sentido para poder llevar el mensaje de la importancia que tiene el buen manejo, la concienciación a través de educación ambiental y el compromiso político. Porque nosotros, los biólogos, bueno, yo en mi caso, no considero que sea como de alguna manera mi obligación o no es mi función generar leyes. Pero la información que yo puedo proveer puede colaborar para que esas leyes sean más eficientes. Entonces, yo creo que si desde cada uno, desde su lugar, puede hacer eso, me parece que ahí es donde vamos a estar trabajando en forma más armoniosa. Y vuelvo a repetir esto de llevar desde una escala más chica, ¿no? Como dice Claudio Bertonati, pinta tu aldea, o sea, empezar por lo más chiquito e ir para lo más grande. Bueno, eso puede ser una estrategia, pero bueno, pueden haber otras que obviamente podríamos estar un rato charlándolas, pero bueno, nosotros con los talleres nos ha ido muy bien. Los talleres de conservación son espacios muy importantes, son muy necesarios, pero tienen que estar acompañados por los gobiernos locales y regionales y nacionales. Eso es fundamental. El Estado presente en todas estas cuestiones. Buenísimo. Nico, para tu pregunta, digamos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Un aprovechamiento hermoso del tiempo y de tu generosidad. Bueno, ahí les dejé para los que están dejando mensajes, les dejé mi correo por si me quieren escribir. Gracias, y bueno, no conté nada de la parte de educación ambiental, que hicimos muchísimo trabajo con educación ambiental, pero el tiempo siempre me pareció como tratar de hablar de la ecología, que me parece un poquito más lindo, ¿no? Más llevadero. Hay que empezar por algún lado. Gracias a todos. Al contrario. Chao, gracias. A Morena que me contacte por el correo, que me dice ahí que le gustaría trabajar. ¿Cómo no? Cuando quieras. Bueno, a todos muchas gracias. A los alumnos de las escuelas Sudeste nos empezamos a ver con algunos a partir de la semana que viene, y esperemos poder generar para otro momento así de receso otro ciclo como este, donde vayamos recorriendo nuevas perspectivas sobre paisajes y especies argentinos. Gracias a todos y buenas noches. Gracias. Gracias, Nico. Gracias, Lucía.